Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que, la verdad, nos toca a casi todos de cerca en algún momento. Sobre todo en la silla del dentista. Exacto. El archivo se llama U10 anestésicos-locales.pdf y nuestra misión hoy es desentrañar qué son exactamente estos fármacos. Entender cómo consiguen esa magia de quitarnos el dolor y, sobre todo, porque a veces parece que esa magia falla. Justo. El texto de origen los define de una forma muy precisa. Dice que provocan una pérdida reversible de la percepción sensorial en un área restringida. Y aquí hay dos palabras clave. Reversible, o sea, que no daña nada, y restringida. De hecho, una de las primeras cosas que hace el documento es diferenciarla de la anestesia general. Claro, en la local, que es la que nos interesa, la persona está consciente, colabora, no hay que estar controlando sus funciones vitales, la acción se centra solo en los nervios de la zona a tratar. Vale, pues vamos al lío. ¿Cómo funciona exactamente? El documento dice que bloquean los canales de Na+, de sodio. A ver si lo entiendo. Sí, Si la neurona es como un cable que transmite la señal de dolor, esos canales de sodio serían como unas compuertas que se abren para que pase la electricidad del dolor. es una buena analogía. Y lo que hace el anestésico es básicamente atascar esas compuertas. A medida que pones más fármaco, más compuertas se bloquean y la neurona pues simplemente no puede disparar el impulso. Pero aquí viene lo que me parece fascinante. El texto dice que el punto donde tiene que actuar, el receptor, está en la parte interna del canal. Eso es. O sea, no le vale con llegar y tocar el timbre. Tiene que colarse dentro de la casa para bloquear la puerta desde dentro. Exactamente. Y para entrar tiene que cruzar la pared de la casa, que es la membrana de la neurona, una barrera de grasa, de lípidos. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, químicamente hablando. El texto explica que la molécula del anestésico tiene que estar en su forma no ionizada para poder cruzar esa barrera. Correcto. La forma no ionizada es la que no tiene carga eléctrica. Es como si necesitara un pasaporte específico para cruzar esa frontera grasa. La membrana solo deja pasar a las moléculas neutras. Pero entonces, Pues que una vez dentro, el ambiente cambia. El pH del interior de la célula es un poco más bajo, más ácido. Y ese cambio facilita que la molécula se transforme se convierte a su forma ionizada. precisamente. Y es esta forma la que ya tiene carga eléctrica, la que de verdad se une al receptor y bloquea el canal. O sea, es una molécula con dos personalidades y necesita las dos para hacer su trabajo. Es increíble. Necesita un disfraz para entrar y otro para cumplir la misión. Y supongo que esto tiene consecuencias directas, como el tiempo que tarda en hacer efecto, lo que el documento llama latencia. Totalmente. El texto menciona una ecuación, pH igual a pKa más un logaritmo, pero sin meternos en la química profundo, la conclusión es muy clara. A ver, Para un mismo tejido, un fármaco con un pKa más bajo, como la lidocaína, actúa más rápido. Y para el mismo fármaco, si el pH del tejido es más bajo, la cosa se complica. como en una zona infectada o inflamada. Ahí has dado en el clavo. En una zona así, con un pH bajo, la mayor parte del anestésico se convierte a la forma ionizada antes de entrar. Se queda sin pasaporte. Exacto. Se queda en la puerta sin poder entrar. Por eso tarda mucho más en hacer efecto o directamente no lo hace. Vale. Además de la rapidez, están la potencia y la duración. ¿De qué dependen? Pues la potencia, según el texto, es directamente proporcional a la liposolubilidad. O sea, a lo graso que sea el fármaco. Eso es. Cuanto más graso, más fácilmente atraviesa esa membrana de la que hablábamos y, por tanto, más potente es. Entendido. ¿Y la duración? La duración depende de cuánto se une el fármaco a las proteínas de los tejidos. A mayor unión, el fármaco se queda atrapado ahí más tiempo y el efecto dura más. Pero ojo, ¿Qué pasa? que esto también aumenta el riesgo de toxicidad. Vaya. Y esto nos lleva a la situación que todos tememos, y que el documento explica muy bien. ¿Por qué a veces la anestesia no funciona en un diente con una infección? El texto nos da 4 razones, que son como una tormenta perfecta. La primera ya la hemos dicho. El pH bajo, la inflamación acidifica el tejido, el anestésico no puede entrar a la neurona. Exacto. La segunda. El aumento del flujo sanguíneo. La inflamación atrae mucha más sangre a la zona, y la sangre, literalmente, se lleva el anestésico de ahí, lo lava. Lo lava, sí.
lo elimina del lugar de acción mucho más rápido. La tercera razón es que si se usa un vasoconstrictor, como la adrenalina, Que se usa casi siempre, ¿no? sí, pues su efecto se ve muy disminuido en esa zona inflamada. No consigue cerrar los vasos sanguíneos como debería. O sea que el lavado sigue ocurriendo. Y por último, la cuarta razón. Las propias sustancias químicas que genera el cuerpo en la inflamación pueden contrarrestar el efecto del anestésico. Sí, una batalla perdida de antemano. Has mencionado la adrenalina. Se habla mucho de esa asociación anestésico más vasoconstrictor. ¿Cuáles son los beneficios? Son varios y muy importantes. Primero lo que decíamos, al reducir el flujo de sangre mantiene el anestésico en la zona por más tiempo. Lo que aumenta la intensidad del bloqueo, supongo. Aumenta la intensidad y la duración. Y muy importante, disminuye la cantidad de fármaco que pasa a la circulación general, con lo que se reduce la toxicidad sistémica. Y para el dentista imagino que también ayuda a que sangre menos la zona. Desde luego, mejora mucho el campo de trabajo. Pero no todos son ventajas. El documento también señala algunos efectos negativos. Claro, siempre hay una contrapartida. Sí, y hay que tenerlos en cuenta. Puede aumentar un poco el dolor en el punto de la inyección. Y al reducir el aporte de oxígeno, podría dificultar la cicatrización o aumentar el riesgo de edema. Y luego están los efectos en el resto del cuerpo, ¿no? Claro, los efectos sistémicos de la propia adrenalina. Puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que es un riesgo en personas predispuestas a arritmias o con ciertas patologías. Por eso siempre te preguntan antes. Entendido. Entonces, si el anestésico, a pesar de todo, llega a la circulación en cantidad suficiente, puede provocar efectos en todo el cuerpo. ¿Cuáles son los más importantes? A nivel del sistema nervioso central, el cuadro típico es una fase de estimulación. Estimulación. ¿Te sientes más despierto? No. Es más bien mareos, confusión, temblores, un sabor metálico. Y si la cosa es grave, puede llegar a convulsiones. Vaya. Y a esa fase de estimulación le sigue una de depresión, que en casos muy graves puede acabar en una parada respiratoria. ¿Y a nivel cardiovascular? Ahí son depresores. Pueden causar bradicardia, o sea, que el corazón vaya más lento, hipotensión y arritmias. El texto enumera varios fármacos. Mencionemos los más relevantes para la práctica actual. Claro. La procaína fue la primera, la pionera, pero hoy en día ya casi no se usa. La articaína sí es muy utilizada en odontología, con adrenalina por su acción rápida y porque difunde muy bien en el hueso. Y luego está la lidocaína. La lidocaína es la reina, sí. Es el anestésico más utilizado por su enorme versatilidad. Y también nombra fármacos muy potentes como la bupivacaína. Sí, la bupivacaína se reserva para procedimientos largos, cuando necesitas un efecto muy duradero. Piensa en una anestesia epidural o para controlar el dolor después de una operación importante. Volviendo a la consulta del dentista. El documento detalla varias técnicas, pero dice que la más empleada es el bloqueo de conducción inyectando cerca de los nervios, y da ejemplos muy concretos sobre dosis. Sí, y es un punto importante. La cantidad de anestésico en odontología suele ser baja, por lo que la toxicidad sistémica no es un problema frecuente en adultos sanos. ¿Y cuál es la preparación más común? La más común, sin duda, es la lidocaína al 2% con adrenalina. Con eso se consigue una anestesia rápida. ¿Cuánto es rápida? Unos 2 o 3 minutos. Y dura unos 60 minutos en la pulpa dental, que es lo que importa, y hasta 3 horas en los tejidos blandos. Ah, por eso se nos queda la cara dormida tanto tiempo después. Por eso mismo. Y además, como decíamos, reduce el sangrado. ¿Y si se usara sin adrenalina? Pues la duración se acortaría muchísimo, a solo 20 minutos en la pulpa, y el riesgo de hemorragia sería mayor, porque la lidocaína por sí sola, de hecho, es vasodilatadora. Vaya. ¿Y la bupivacaína se usa en el dentista? Se podría usar, sí, pero para cirugías más largas, de más de 2 horas, o para extracciones complicadas como las muelas del juicio. Entiendo. Tarda más en actuar, pero su efecto en los tejidos blandos puede superar las 8 horas, y eso ayuda muchísimo con el dolor postoperatorio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de la química de una molécula que necesita cambiar de forma para actuar a entender por qué un tejido inflamado se resiste a la anestesia. Y a la decisión clínica de usar un fármaco u otro en la consulta. Es un viaje fascinante, desde lo microscópico a la experiencia práctica. El gran resumen, entonces, es que la anestesia local es un acto de equilibrio. Totalmente.
un equilibrio entre rapidez y duración, entre potencia y toxicidad, y la elección del fármaco, junto con usar o no un vasoconstrictor, es la herramienta clave para manejar ese equilibrio en beneficio de la persona. Y para terminar, una reflexión que nos deja el texto, menciona de pasada que algunos antihistamínicos o fármacos como el propranolol Sí, tienen actividad anestésica local, pero son demasiado irritantes para usarse. Y esto me hace preguntarme, ¿qué otros medicamentos comunes podrían tener efectos anestésicos ocultos? es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿podría el estudio de sus mecanismos ayudarnos a descubrir en el futuro nuevas formas, quizás menos irritantes, de controlar el dolor? Fíjate, es una reflexión excelente. Quizás la próxima gran revolución en el control del dolor no venga de donde esperamos, sino del estudio de un efecto secundario de un fármaco que ya usamos para otra cosa. Es una vía de investigación muy interesante, desde luego.